Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a Joel, capítulo 1, por favor. Cuando le pedimos a nuestro Dios que Él guíe, que Él tome control de nuestras vidas, y si le pidiéramos todos como iglesia que el Espíritu de Dios dirija y nos indique cada cosa que hay que hacer, siempre vamos a ver la gloria de Dios en los cultos y en nuestra vida permanentemente, amado hermano. Hoy hemos convocado ayuno y yo estoy orando a Dios para romper eso que hemos adquirido después de la pandemia, ¿no? Que prácticamente no es ayuno, es un momento de oración, nada más lo que estamos teniendo. Si el ayuno debe prevalecer la oración, ¿no? Hay muchos hermanos que están apurados, ¿no? Para todo. Y Dios permita que ese apuro no lo lleve más rápido a la eternidad que estar con Dios, porque hoy es el día del Señor, ¿no? Hoy es el día del Señor. Si usted ha leído atentamente el Salmo 104, ahí lo describe. Describe la grandeza de Dios, describe cómo Él hace su creación y sostiene su creación. Él es Dios. Él es el eterno yo soy, el que era, el que es y el que será. Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga volver a Él, amado hermano, y permanecer en Él, porque esa es nuestra mayor seguridad, nuestra mayor confianza, pase lo que pase. Nuestra vida está escondida en Jesucristo para Dios, amado hermano. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Padre, tú eres Dios. Míranos, Señor, mira nuestra condición, mira nuestros corazones, mira nuestro interior, Señor. Mira cómo estamos delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo. A ti nadie se puede ocultar delante de ti. Tú eres Dios omnisciente. Tú lo sabes todo. Tú aún sabes nuestro levantar, nuestro caminar, cada cosa que hacemos, cada pensamiento que tenemos, Señor. Perdona todo pecado, toda ofensa que tengamos en pensamiento y en obra, Señor. Haznos entender que tú eres Dios, Dios supremo, que te mereces, no te mereces, sino que por ti mismo nada más tú debes tener la supremacía. Porque si te mereces, nosotros somos mayores que ti, y jamás de los jamás nosotros seremos mayores. Tú eres Dios. Perdona por haber dicho eso, Señor, porque tú eres Dios, absolutamente Dios. Nada podemos hacer sin ti. ¿Cuánto más si estamos en tus caminos, si estamos en ti, Señor, si somos tus hijos? Tú tienes que prevalecer en nuestro pensamiento, en nuestro andar, en nuestro levantar, en nuestros hechos, en nuestras obras, Señor. Oh Padre, haznos entender. Son tiempos en los que la humanidad cada vez se vuelve más violenta contra ti, porque tú en determinados lugares has ordenado que así sea por causa del pecado y la maldad del hombre, que tu ira, Señor, se ha manifestado y se seguirá manifestando, y ahora estás en el proceso de endurecimiento de corazón de un gran sector de la humanidad para posteriormente tú hacer juicio sobre ella, Señor. Y hay naciones que están bajo juicio, Señor, y que por centenas de años, por decenios de años, están bajo ese juicio hasta el día en que esa nación se vuelva a ti y se arrepienta, Señor. Te pido misericordia, Señor, por esta nación. Presento a esas naciones que están entrando en endurecimiento de corazón o ya están en endurecimiento de corazón, Señor. Te pido misericordia, Señor, misericordia. Hazlo volver a ti, Señor. Produce un avivamiento, un volverse a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira Venezuela, Señor, que está en estas horas críticas, Señor. Oh Padre de la gloria, una nación que tú le diste tanto y endureció su corazón contra ti, Señor. Y tú estás bajo juicio tuyo, Señor. Como puede estar Colombia en cualquier momento, como puede estar, o está Nicaragua, Señor, como está Cuba, como está Ucrania, Señor.
como está el Congo, Señor, como están esos países en África, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Háblanos, Señor. Vamos a buscar en Joel capítulo 1, versículo 13. Ceñidos y lamentados sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormir en silicio. Ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolí destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. También la bestia del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tomen asiento, amados. Bueno, a veces no quisiera predicar este tipo de prédicas, ¿no? Pero yo he luchado mucho con mi Señor, con mi Dios, pero aparte del ministerio pastoral, Dios me ha dado un ministerio profético, ¿no? Yo no lo quería aceptar por nada, pero es más fuerte que mi ser, y yo tengo que cumplir lo que Dios me ordena predicar, ¿no? Y tengo que hacerlo. No, porque al final el Señor me va a pedir cuenta a mí. Y si yo no lo hago, habrá siempre alguien que lo hará. ¿Cómo lo hará? No sé, pero Dios va a seguir hablando a nuestras vidas. Y hemos visto que el libro de Joel tiene una característica particular, no tiene fecha de cuándo se dio esa palabra. Y que la otra característica, que Joel era un hombre que tenía una comunión muy profunda con Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, con todo su alma y con todo su ser, y que cuando Dios le comenzó a mostrar las cosas que él quería que supiera, él llegó a tener una comunión y intimidad muy profunda con Dios. Y decíamos la semana antepasada, de que hacíamos el ejemplo, ¿no? De que si aquí hubiera un terremoto, nos acostáramos a las 10 de la noche, 11, 12, a la hora que te acuestas, y al día siguiente amanece y no hay ninguna casa parada, todo está destruido, ¿no? Nada está parado. Algo así semejante pasó en el tiempo de Joel, ¿no? Que hubo unas plagas, una tras otras, y destruyó todo lo que Dios le había dado a su pueblo, en este caso a Judá. Hubo una plaga de distintos tipos de langosta y arrasó con todo. Y la causa fue precisamente que el pueblo de Dios se había vuelto atrás. El pueblo de Dios había endurecido su corazón contra Dios porque había ofendido a Dios. El proceso de endurecimiento de corazón lo da Dios, amado hermano. Cuando el hombre se rebela contra Dios, Dios le habla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y el hombre sigue, insiste, no importa si sea hijo de Dios, no sea hijo de Dios, quien sea. Dios de muchas maneras y de muchas formas habla al ser humano. Y el hombre insiste en pecar, vuelve en su necedad, en su rebeldía, en sus transgresiones, y hace cosas nauseabundas delante de Dios. Como le explicábamos el otro día a los jóvenes en un culto, le explicábamos de
Proverbios capítulo 13, ¿no? Proverbios capítulo 13, versículo 19, ¿no? 13, 19, dice, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Mire, escuche bien, ¿eh? Apartarse del mal es abominación a los necios. Es decir, hay gente que es tan mala, pero tan mala, que para ellos apartarse del mal es necedad. Es decir, ellos ya viven en el mal y permanecerán en el mal. Pero dice, para ellos apartarse del mal es abominación. Y esa palabra abominación significa, ¿no? De ahí es una de las que toma Pedro para hablar de que hay creyentes que conocen a Dios y después reniegan contra Dios y ofenden a Dios y se van y hacen cosas, ¿no? Y comienzan a pecar contra Dios. Entonces pecan y su pecado es tan grande y lo vomitan. Y después le dan vuelta a lo que han vomitado, le dan vuelta otra vez, le dan vuelta y otra vez se lo comen, como el perro que come el vomitado, ¿no? Eso es lo que dice el proverbista, ¿no? Que hay pecados que se hacen cuando tenemos el corazón endurecido, pecados terribles. Sabemos que es malo, pero muy malo, que es abominable, que es nauseabundo, pero al final le damos vuelta al pecado y otra vez lo volvemos a cometer, ¿no? Es decir, abominación a ellos es, en ese nivel llega de maldad a ellos con Dios. Es decir, para ellos Dios es abominable. Es decir, para ellos Dios les causa, a ellos Dios les causa vómito. Es decir, creer en Dios es abominable. Es decir, esa maldad, para que usted vea hasta dónde el hombre puede llegar con su maldad, al nivel que puede llegar. Y a veces esa gente mala y perversa, Dios usa a esa gente mala y perversa para castigar a sus hijos cuando sus hijos no hacen lo correcto delante de Dios. Porque dice que Dios usa al malo para el día malo. Porque si tú y yo, conociendo a Dios, hacemos cosas que a Dios no le agrada, Dios va a usar a esas personas para castigarte. ¿Entiendes? Él va a usar a esas personas. Entonces, acá encontramos a este pueblo que había sido muy bendecido por Dios, que se vuelve contra Dios. Y Dios le manda las plagas. Terminaban las plagas, y a partir del versículo 13, el Señor le va a decir a Joel, ahora, si no se vuelven a mí, como dice el lema del campamento de los jóvenes, volviendo a casa, si no vuelves a casa, yo voy a castigar en mayor dimensión a mi pueblo. A partir del versículo 13 hacia adelante, Él va a llamar, Él va a convocar. El versículo 13 dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Primero le habla a los sacerdotes. En este tiempo sería a los pastores, a los que tienen el ministerio, a los que son llamados y convocados por Dios a llevar al pueblo a un encuentro con Dios. Y la palabra debería decir ceñíos con cilicio, pero aplicándola significa arrepentidos. Porque ¿qué era el cilicio? ¿Qué era vestirse de cilicio? Los hombres, cuando en el tiempo no se vestían con pantalones, no sé en qué momento surgen los pantalones, no he estudiado eso. Pero en un momento de la historia surgen los pantalones, pero antes los pantalones, no habían pantalones, los hombres usaban túnicas, como las mujeres. Y si había que actuar en algo, había que orar, ellos agarraban y se doblaban, ¿no?, la túnica y tenían un cinturón acá, una correa, ¿no? Y ahí se lo apretaban, se teñían, ¿no? Entonces ya podían ir a la guerra o hacer algo, trabajar, ¿no? Terminaban de hacer su labor y se soltaban y ese era. Entonces, lo que está diciéndole ahí es, ceñidos, pónganse ropa áspera, la más áspera que hay, porque el cilicio es como un metal, ¿no? Que se ponía una tela
y eso como la lija prácticamente, ¿no? Te imaginas que te pongan un vestido de lija, ¿no? Entonces, principalmente se ponía en esta zona de aquí. Entonces, a la hora que ellos se apretaban, el silicio le iba a apretar. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué eso se hacía? Para que el hombre supiera, o la mujer supiera, de que por qué estaba puesto ese cinturón, por su condición de pecado. Que Dios le estaba haciendo recordar, acuérdate, o estás en pecado, o tienes que clamar por alguien. Por ejemplo, si tú eres padre o madre, por tus hijos. Si tú eres esposa, por tu esposo, por tu esposa. Que está en una condición de repente de pecado o está en una condición crítica de enfermedad, ¿no? Su vida corre peligro. Entonces, y el Señor te dice, no, cíñete, ora para que se arrepienta, ora para que Dios lo sane, ¿no? Y la palabra dice, ceñíos y lamentad. Lamentar es gemir, es dolerse, es golpearse el pecho en señal de lamento, es arrancarse el cabello, es golpearse el pecho. Es decir, como eso hacían en ese tiempo, amado hermano. Pero acá a veces somos tan delicados que ni la boca hablamos, ni siquiera abrimos la boca, hermano, de verdad. Pero el día que llega realmente la prueba, o tú quieres saber cuándo llega la prueba, párate en emergencia de un hospital. Anda a cualquier emergencia de un hospital y ahí vas a ver lo que significa golpearse el pecho, llorar, arrancarse el pelo y todo eso, porque muchos llegan, pero ¿por qué no hice y ya no, mi hijo, y gritan, ¿no? Lo he visto varias veces, ¿no? Yo he estado muy cerca a lo que es medicina. Yo tenía un tío que era médico y era el médico oficial del pueblo en que yo vivía. Muchas veces he visto morir gente a mi lado, ¿no? Ha habido accidentes de mucha gente. Entonces, tengo mucho conocimiento de lo que es momento de dolor. He estado como pastor, he ido muchas veces a los hospitales, a la emergencia, y he visto eso, ¿no? No hay que esperar eso, ¿no? Para lamentarse. Porque si vemos que nuestra condición no está bien delante de Dios, tenemos que ceñirnos, tenemos que arrepentirnos y lamentarnos qué es lo que ha producido, y muchas veces sabemos qué es lo que nos ha llevado a pecar contra Dios, ¿no? Ya que habla el sacerdote, ¿no? Eso lo tiene que hacer el pastor, los que tienen llamado ministerial. Después dice gemid. Ahora se refiere al gemir. ¿Qué es gemir? Gemir es aullar con un tono de lamentación. Gemir es gritar con bullicio, gritar con mucho ruido. Por ejemplo, en lo que es lamentar, se llegó en el mundo oriental y en algunos lugares hay en nuestra cultura también planideras o planideros, ¿no? Es decir, ¿qué son los planideras o planideros? Son las personas que alguien de tu familia ha muerto y tú vas y lo contratas. Y cuando tú llegas al velorio, esa persona está llorando. Y llora, y gime, y clama, se golpea el pecho, un sinnúmero de cosas. Pero esa persona es pagada. Mire, hasta dónde llega el hombre, ¿no? Que busca personas que se lamenten por ellos. Mire lo irracional que somos, ¿no? Porque a veces hay personas que cuando mueren no les afecta en nada a la persona que ha muerto, ¿no? Para nada. Antes están felices, entre comillas, que haya muerto porque eso querían, ¿no? Y buscan ese tipo de personas. Así es el ser humano, lo malo, lo perverso, lo terrible cuando el hombre vive en la peor condición. Y en Israel había mucho eso, en Judá y en Israel, porque el mundo oriental tenía eso. Y hasta el día de hoy lo preservan. Tú vas en algunos lugares en la selva y vas, ¿no? Hace muchos años hubo, no me acuerdo qué, había un concurso de canciones, hace como 50 años,
y una ganó un tal Vázquez, se llama La Planidera, era la canción, ¿no? La Planidera, fue esta canción, creo que era el Festival de Ancón, ya me acordé. El Festival de Ancón, se hacía un festival y el ganador, uno de los primeros ganadores fue precisamente Vázquez, no me acuerdo su nombre, pero se llamaba La Planidera, y decía ahí el café más amargo que ayer, hablaba, ¿no? En la canción, ¿no? Entonces dice, venid, ministros del altar. Ojo, ¿a quién dice que hay que gimir? Ministros del altar. ¿Para qué sirve un ministro del altar? ¿Para qué Dios lo llama? Un ministro es un sirviente. La palabra ministro es servicio, servidor, sirviente. Está en servicio para que presente delante de Dios las ofrendas, los sacrificios, todo lo que en ese tiempo involucraba llevar el rito conforme a lo establecido en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, Dios hay ministros que están llamados a ministrar la adoración, el servicio a Dios. Está hablando, ¿no? A ellos qué cosas tienen que hacer, le dicen, giman. Ya que ustedes cantan, aúllen, pero no, ¿te imaginas? Aullar. Tú puedes escuchar, hay momentos, hermano, de personas que tienen tanto dolor que aúllan. No sé si alguna vez usted ha escuchado, ¿no? Y más que todo, si usted le escucha eso de las 2, 3 de la mañana, hay gente que está aullando, que está gimiendo por el tema que está pasando o lo que le ha pasado. Hay gente que su familiar ha muerto hace 10 años y siguen gimiendo, siguen aullando. Y el Señor le dice a los ministros del altar, nos dice a todos nosotros, porque ahora todos debemos ser adoradores, gimamos. Venid. Ahora dice, vengan, la está llamando, vengan, a través del profeta. Vengan. Dormid en silicio. ¿Se podrá dormir en silicio? No, no se puede. En realidad hay que decir, estén vigilantes toda la noche. Es decir, el tema es tan duro, es tan difícil, es tan complicado, que el hombre no tiene solución para el problema que tiene, ¿no? Que vas a aprender que tú has perdido el trabajo, no tienes trabajo, no hay trabajo, por culpa de no haber administrado bien el dinero que Dios te dio, has perdido el trabajo. Y tus hijos tienen hambre, tu esposa está enferma. ¿Qué necesitas? Trabajar, ¿no es cierto? Y se te cierran todas las puertas habidas y por haber, hasta con recomendación y todo, no te dan. Dios ha ordenado que te cierren la puerta, que no tengas trabajo, porque Dios puede ordenar eso. El Señor dice, ven, ¿no? A Él es que tenemos que ir a pedir. A Él el trabajo. A Él es el que tenemos que ir. Por eso dice, dormir en silicio, es decir, pásense la noche, clamando, gimiendo, lamentándose delante de Dios. Dice, dormir en silicio, ministros de Dios. ¿Quién quiere eso, amado hermano? ¿Queremos eso para nuestra vida? No. Pero si la iglesia necesita, si la humanidad en este tiempo necesita volverse a Dios, esta es la forma en que el Señor está diciendo que lo hagamos, que vengamos a Él, que primero nos ciñamos, es decir, nos arrepintamos, nos lamentemos como sacerdotes, que gimamos, que aullemos, ministro del altar, que vigilemos, ministro de mi Dios, dice, mire, no dice ministro de Dios, dice de mi Dios. ¿Por qué él dice de mi Dios? Porque él si era un hombre de Dios y que Dios le había dicho, abre esta palabra. Seguro que él no fue fácil. ¿Cuánto tiempo? No sé, no dice la palabra de Dios. Hasta que él ya tiene que hablarla, tiene que proclamarla. Ya ha habido la plaga, ya pasó la plaga, pero ahora él está convocando a algo nuevo.
No sabemos si pasó un año, pasaron meses, pero muy probablemente fueron meses, porque aquí se va a hablar de una cosecha, de una cosecha frustrada. Es decir, pasó las plagas y el pueblo nuevamente volvió a sembrar. Volvió a sembrar. Dice, y él está advirtiendo porque en el versículo 16 dice, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los arbolillos destruidos porque se secó el trigo. Está hablando de una sequía, ya no plaga, está hablando de una futura sequía. Cuando tú miras el libro de Isaías, el capítulo 1, es bastante fuerte, ¿no? Pues los profetas son, por eso que ser profeta es tener ministerio profeta, y en el caso del Antiguo Testamento, los profetas, hermanos, eran un trabajo muy duro, muy fuerte. Capítulo 1, para que veamos. ¿Tú crees que alguien venga y te diga, burro? Tú eres un burro. Acá le está diciendo el Señor a su pueblo. 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo, mi pueblo, el buey sabe lo que tiene que hacer, el asno sabe lo que hacer, el burro sabe lo que tiene que hacer y mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo tú sentirías si alguien te dice, burro? Eres un burro. Eso es lo que le está diciendo, le dice el profeta. No, el buey conoce, dices. Y el asno. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y Isaías fue escrito en el mejor momento que tenía Israel, hermano. Una prosperidad económica increíble. Un ejército poderoso. Así como está viendo el Perú ahorita, así. Tenía de todo, no le faltaba nada. Y Dios levanta a un profeta para decirles. Ese es el problema. Mientras ahorita estaba ministrando el Espíritu Santo, venía a mi mente algunas personas, ¿no? A unos que yo los he conocido, hermano, en una pobreza, pero así, pobres, que no tenían a veces ni qué comer. Y a veces reciben dinero. Tengo una agenda por ahí y leí un pensamiento de García Márquez. Mire García Márquez, que no fue cristiano, decía, yo no soy rico, yo soy un pobre que tiene dinero. Interesante, ¿no? El pensamiento. Yo no soy rico, yo soy un pobre que tiene dinero. Él está reconociendo que él no fue nunca rico, que por cosas que Dios le dio, talento, que tenía una capacidad increíble para escribir sus novelas fascinantes, a mí me fascina García Márquez, decía, tengo dinero. A veces hay personas que nunca han tenido dinero y tienen, y mi suegra, que era una mujer que no fue con la justa, acabó primaria, y decía, el que tiene y no llega a tener, loco se quiere volver. Así hay pseudos cristianos que son bendecidos con 2 centavos y se creen los dueños del mundo y se olvidan de Dios, hermano, absolutamente. Pero cuando no tenían, usted los veía, buscando de Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Qué está diciendo Dios a través de Joel? ¿Y qué nos está hablando Dios? Dice, porque quitada es de la casa de vuestros Dios la ofrenda y la libación. ¿Sabe lo que significaba eso? Que ya no podían traer ofrendas, cereales, ya no podían traer sus diezmos. Y la libación era el vino, por lo general, que se echaba a los sacrificios. Y se tenía que derramar totalmente. En las ofrendas no había derramamiento de sangre. En la libación significa que se derramaba. Tú ibas con un animal, ¿no? Un cordero, lo que tenías que llevar también tu ofrenda, tu libación, es decir, tu porción de vino. Porque a la hora que sacrificaban al cordero, le echaban completamente el vino para consumir, no se quedaba nada.
Lo único que quedaba era de la ofrenda, ¿no? Y ahí, después de la libación no quedaba nada. Y eso simboliza una entrega total. Es decir, de nosotros, una entrega total a Dios. Nada debe quedar. Todo es de Dios, hermano. Yo en estos días, cada vez estoy entendiendo más esta gran verdad. Absolutamente nada es nuestro. Todo es de Dios, hermano. Todo, todo, todo. Hasta el aire que tú respiras es de Dios. Nada, absolutamente nada. Hace años vino el pastor Julio Huizacaina, que se preparó para ir de misionero a África, y él decía una gran verdad, ¿no? Mira, esta ropa que yo tengo, decía, esta ropa, todo lo que yo tengo es prestado, decía. No es mío. Si yo me muero, ya sabe, le voy a decir a mi esposa que lo regale, porque eso no es mío. Dios me lo ha dado, me lo ha prestado Dios. Decía una gran verdad. No. Cuando entendemos esas grandes verdades, somos vidas agradecidas a Dios permanentemente. Permanentemente le agradecemos a Dios. Y sabemos de que tenemos que entregarle todo. Es decir, nuestra vida tiene que ser entregada en libación a Jehová. Es decir, entregar. El vino, ¿qué simboliza? El vino simboliza la alegría, el gozo. ¿Me entiende? Porque a veces, hermano, nosotros ya como pentecostales no hemos cerrado, no tomamos licor, nada, ya, está bien, ya no tomamos, pero ya, está bien, no tomamos. Pero ¿por qué se habla tanto del vino en el Antiguo Testamento? Porque para esto era, ¿me entiende? Porque en el culto tenía que haber la ofrenda del animal y el vino para quemarlo. Y eso ya no había, ¿te imaginas? No hay, se cerró, no había nada. ¿Por qué? Porque él está hablando de que si eso sigue para adelante, así va a ser. No va a haber, tú vas a querer diezmar y no poder diezmar. Tú vas a querer ofrendar y no vas a poder ofrendar, no porque Dios ha ordenado que así sea. Porque cuando Dios te ha bendecido, no lo has hecho. ¿Me entiendes? Cuando dice porque es quitada, la palabra es porque es quitada, es decir, que Dios, mire la palabra de aquí, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El que quita es Dios. Porque si tú estás andando mal delante de Dios, si tú estás andando en pecado, escucha bien, iglesia, si tú estás andando en desorden delante de Dios, llega un momento en que Dios te va a impedir que tú diezmes, que tú ofrendes. Si tú estás en rebelión contra Dios, Dios te va a impedir que tú diezmes y ofrendes, ¿me entiendes? Él va a ordenar, Él va a poner en tu mente y en tu corazón que no lo hagas. Y cuando ya las cosas van a más, entonces Él agarra, Él te puede ordenar que no tengas trabajo. Porque como no eres, en lugar de honrar a Dios, deshonras a Dios, en lugar de decir a los demás que honren a Dios, que glorifiquen a Dios, que se sometan a Dios, tú eres el impulsor de lo mismo que tú haces, de la rebeldía que tiene, la transmites a otros. Amado hermano, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si tú enseñas, ¿no?, como discipulador, como discípulo, cualquier principio que es contrario a la palabra de Dios y contrario a lo que Dios establece en su palabra, lo que tú estás formando son discípulos rebeldes, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa si tú eres padre o madre y enseñas a tus hijos principios que no son conforme a la palabra de Dios, tú le estás enseñando lo negativo. Y a veces no necesitamos enseñarle textualmente, sino nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarse, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo somos nosotros, les enseñamos a nuestros hijos, ¿me entiendes? Y eso es lo que más tiene, más fuerza tiene. Por eso digo en estos días, si tú no oras, tus hijos no oran, pues hermano. Si tú no lees la Biblia, tus hijos tampoco van a leer la palabra. Si tú no vives de acuerdo a los principios de la palabra, tus hijos tampoco van a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú eres un rebelde contra Dios, tus hijos van a ser rebeldes también, porque eso lo enseñan. ¿Me entiendes? Son principios. Acá dice,
porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Quitada. Dios ordena. Dios es santo, amén. Dios es santo. Por eso que mire en el Salmo 104, le dije, hermana, léame el Salmo 104, cuando ese salmo es tan glorioso, tan maravilloso, ¿no? Dice el versículo 10, tú eres el que envía la fuente por los arroyos, es decir, llueve y comienzan a haber fuentes por los arroyos, van tras los montes, tú te vas por los campos, por la costa peruana, por la sierra peruana, por la selva peruana, y tú recorres, vas a ver este proceso, ¿no? Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su celo los sanos montes, su orilla habitan las aves de los cielos. Ahí viene todo, cantan entre las ramas, riegan los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Es decir, nos saciamos nosotros. Hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, y ahí comienza a decir todo lo que Dios hace. Todo. Es increíble el Salmo 104. Algunos dicen que es el Salmo de la creación. El Salmo de la creación. Léalo, hermano, de vez en cuando léalo despacio, medite en ello, mire ahí cómo describe el salmista. Y en el 13 dice, proclamad ayuno. ¿Cuál es la solución? Dice Joel, proclamen ayuno. Convoquen a la asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a proclamar ayuno? ¿Para qué vamos a convocar a la asamblea? ¿Para qué vamos a congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra? Para clamar a Dios. Para clamar a Dios. Para con voz en cuello decirle, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Hay momentos, hermano, que la iglesia necesita ayunar, pero no por ayunar para ayunar. Miren, Jesús enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús habló de que el ayuno iba a ser necesario cuando el esposo sea quitado, que él era él. Si hay ayuno y no hay oración, no es ayuno. Si hay ayuno y no hay intercesión por las personas que no somos nosotros, no es ayuno. El ayuno, la vigilia, es un complemento a la oración. La razón por qué se convoca ayuno es para orar principalmente, para clamar en voz en cuello. La vigilia también. Ahora somos tan relajados que hacemos vigilia con dinámicas ya, para tener a la gente despierta. O tenemos ayuno para no comer y de paso de yapa bajo de peso, pues, ¿no? ¿Ya? Pero no, el ayuno, amado hermano, es para clamar, para derramar el alma delante de Dios. Nunca diga estás ayunando y nunca estás orando. Arrepiéntete. No lo hagas. Estoy ayunando porque quiero, o el médico me ha recomendado, el dietista, o porque quiero yo ayunar, como el mundo lo hace, ¿no? Porque yo quiero estar en la onda del mundo ahora, pues, ¿no? Ahí quiero estar en la onda del mundo. Porque más importante es mi figura, pero no el ayuno que Dios quiere. Este ayuno, ¿qué significa, hermano? Dijimos, ¿no? Es golpearse el pecho. Es arrancarse el cabello. ¿Te imaginas que tú agarres y te arranques el cabello así? ¿Ah? Si tenías barba, arrancarte la barba, sentir dolor. Señor, miserable de mí, soy un miserable. Este pecado no me deja. Este pecado está todos los días conmigo. No me deja. Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo que clamar a Él. A veces, yo tengo un dicho, ¿no? Hay amores que matan. Hay amores que matan. A veces hay hombres que no están enamorados, sino están enajenados, ¿sí?, con una mujer
que hace lo que se le da la gana con él. Y él va detrás de esa mujer como esos perritos que tú agarras y le tiras una patada, 2 patadas y después viene y se pone debajo y se somete a la mujer. La mujer lo usa y después lo patea y lo bota. Y después él vuelve nuevamente. Así hay amores que matan, amores que destruyen, amores, como decía también en Proverbios 13, 12, la esperanza que demora enferma el alma. Es decir, las esperanzas que no están basadas en la palabra de Dios matan al hombre, a la mujer, ¿me entiendes? Hay esperanzas que son diabólicas, que sabemos que no tienen ni pie ni cabeza, pero hay hombres que lo quieren. Pero acá que dice el Señor, si tú tienes una batalla personal, la ira, la falta de dominio propio, la fornicación, vives en un estado de fornicación, ¿no?, permanente, pero Dios te habla y tú sabes que no debes vivir así, la mentira, eres mentiroso, eres mentirosa, eres estafador, cada uno, de repente tienes unos pecados que te gobiernan y reinan tu vida. Proclama ayuno. El Señor te dice ayuna, ¿no? Vengan los ayunos, proclama, convoca, congrega a los ancianos y esto. Clamar a Jehová. Ya en el capítulo 2, más adelante va a explicar en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, dice, rasgar, no dice el vestido, sino rasgar el corazón. No dice, Espíritu Santo, ve, por favor, Espíritu Santo, rasga mi corazón, ya, por favor, Espíritu Santo. Eso no dice. Dice, el Espíritu Santo te dice qué tipo de pecado tienes. Él te dice qué pecado tienes y Él te dice, quien tiene que arrancar ese pecado somos nosotros. Pero es ahí donde tenemos que clamar, ahí es donde tenemos que arrancarnos el cabello, ¿me entiendes? Aullar, porque no queremos dejarlo. Es más fuerte que Dios. No porque Dios no sea fuerte en nosotros. Es más fuerte que Dios, tiene más poder que nosotros. No porque Dios no sea fuerte, no, Dios es poderoso, porque no le damos el lugar a Él. Pero cuando le dejamos y decimos, Señor, yo renuncio a este pecado. Renuncias una vez, renuncias otra vez, renuncias y renuncias y renuncias, hasta que un día ya no tienes ese pecado. No es que una sola vez ya se fue, no. Así como llegó, se va a ir. Llegó con un proceso largo y se ha quedado en ti. Pídele a Dios que no sea largo el proceso para renunciar a ese pecado. Arrancar ese pecado de ti. ¿Me entiendes? Eso no es que dice, no, es que ya voy a ayunar y ya un ayuno y soluciona el problema. No, mi hermano, no es así. Aquí estamos hablando, esta convocatoria no era para un día, era por semanas, por meses que había que hacerlo. Dios le está mostrando a su siervo que va a haber sequía. ¿Te imaginas? Que tú siembras con una alegría, siembras, llena la tierra del sembrío, te ha costado un montón de dinero la semilla. Y a la hora de la lluvia no llegó nada de lluvia. Y las semillas se pudrieron. ¿Te imaginas? Tremendo proyecto que has hecho. Has invertido en ese negocio que tú has pensado o en esa profesión que tú has creído, que tú lo has tomado tu decisión tuya de ti, no de Dios. Dios no te ha dicho en ningún momento que lo hagas, ni el negocio, ni a la profesión. Tú te has mandado solo, y comienzas con la tarea. Inviertes todo lo que tienes. Y sale como en estos días que ha salido el gobierno de Estados Unidos, decir, la profesión de enfermería ya no es profesión, ya. Carrera técnica. Y no sé qué otra más, no sé cuántas más profesiones ha declarado en Estados Unidos que ya no son profesiones. ¿Sabían ustedes? Ya no son profesiones. Tremenda enfermera que quería decirte a trabajar a Estados Unidos, no vale nada. O tu proyecto que tenías se cayó. Los clientes que tenías, que tú estabas seguro que eran tuyos, no funcionó. Se acabó todo. ¿Por qué? Porque no lo hemos presentado delante de Dios.
no hemos orado a Dios y no hemos confiado en Él y en todo momento le hemos dicho, Señor, esta es tu obra, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo, este negocio es tuyo, yo te pertenezco a ti, tú sabes que yo necesito este trabajo, yo sabes que necesito esta profesión, tú sabes que necesito este negocio, Señor, y cada paso que yo estoy dando, tú sabes que yo lo estoy consultando contigo, yo estoy guiándome por ti, Señor, y tú en la medida que tú me bendigas, yo siempre me voy a encargar de glorificar tu nombre, porque yo quiero que esto sea para la gloria de tu nombre, para que tu reino se siga extendiendo, para que el mundo conozca que yo soy tu hijo. ¿Por qué? Porque tú me respaldas, ¿me entiendes? Ahí se puede, amado hermano, y se hace, ¿me entiendes? Cuando tú haces las cosas para Dios. Y en todo momento estás claro que todo lo que haces es para convocar la gloria de Dios, porque Dios te lo está produciendo y expandir el reino de Dios. No solamente acá en los cultos, hermano, todo lo que nosotros hacemos, todo, debe ser para la gloria de Dios. Para expandir el reino de Dios, para que la gente conozca que Dios es el que está bendiciéndote. Él es Dios, amado hermano. Porque este pueblo que Dios había bendecido, este pueblo que era un pueblo tan pequeño y lo hizo poderoso, se olvidó de su Dios. Se olvidó de su Dios, de que Él era. No nos olvidemos, amado hermano, de que nuestro Dios es todopoderoso, que Él es la razón, la principal fuente de nuestra bendición. Sin Él no somos nada. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, no se olviden, nada pueden hacer. Tú crees que haces muchas cosas, hermano. Yo no sé si tú has visto a veces monumentos, ha sido lugares, negocios, y todo cerrado, no hay nada de nada, nada desolado. Por ejemplo, en Europa hay pueblos completos, hermano, pueblos completos en Europa, que ya no vive gente, completitos, ya no hay gente. Y esos pueblos tuvieron su gloria. Y hoy día no hay nada. Tú vas completamente desolado. Es increíble. Europa está entrando lentamente a un castigo de Dios. Las grandes maldades que hay en el mundo salen de Europa. Salen de ahí. Y la repotencia en Estados Unidos, y nosotros le seguimos como corderitos, ¿no? Ahora, si tú andas con el pantalón roto, todos usan el pantalón roto, ¿no? Si hay que ponerse acá, los hombres se hacen una redondela acá se hacen un hueco y un europeo lo hace, lo mandan a Estados Unidos, después tú también te pones el hueco acá, ¿no? Si hay que poner una vela acá, también te pones una vela, prendida va. Así es, hermano, cuando no tenemos personalidad, cuando no conocemos a Dios, cualquier cosa nos mueve, ¿me entiendes? Bueno, conmigo Dios ha sido más que bueno en ese aspecto. Desde niño, hermano, yo siempre he tenido ese tema, ¿no? Yo he rechazado todas esas cosas. Dios fue bueno conmigo, porque yo creo que cada uno tiene la identidad. Yo creo que Dios te hace con una identidad. ¿Cuánto más si eres cristiano? ¿Cuál es tu identidad? ¿Te identificas como un hombre de Dios, una mujer de Dios, que teme a Dios, que ama a Dios? Clamas a Dios todos los días, oras a Dios, buscas a Dios, lees la palabra, estudias en ella, ves que tus hijos están andando mal y los pones en el orden que Dios quiere. ¿Ah? ¿Los disciplinas de veras? ¿Le pones en disciplina? Busca qué es lo que más le gusta a ellos, qué es lo que más quiere. Eso disciplina, eso disciplina. Disciplina eso, corta por todos lados, mientras puedas, porque después de que salgan de tu casa, ya no puedes tener control sobre ellos. No porque están aquí en la iglesia, porque están en el campamento, ya son súper santos. No. Un día te pueden llamar por teléfono diciendo, señora, usted tal, señor, usted sí, venga acá al hospital y cuando llegas te informa que tu hijo ya no está allá, o tu hija ya no está. Y tú sabías cómo andaba tu hijo. Y tú sabías lo que tu hijo hacía. Una de las formas que estaba leyendo un comentario de un hermano, hablando de Proverbios precisamente, de Proverbios que he predicado del 13, decía, una de las mejores formas para enseñar a los hijos es a veces llevarla a la morgue, decía. Es llevarla a un hospital, llevarlas a la cárcel, para que ellos vean por qué razón están ahí. Porque a veces no entienden razones, hermano, de verdad. Y no es la primera vez que lo he escuchado, también estudié en el Seminario Evangélico de Lima y también me decían lo mismo. En el Seminario Evangélico de Lima me decía, el pastor que me enseñaba teología pastoral, tú no solamente mira con quién andan tus hijos,
anda a su casa de los hijos, de los padres de tus amigos. Y mira qué tipo de vida tiene. No te confíes. Anda y conoce quiénes son. Parece loco, ¿no? Pero es verdad, hermano. A veces nos confiamos y a veces no sabemos qué tipo, y a veces le mandamos a nuestros hijos a esa casa. No, porque es buena gente y nunca hemos ido a esa casa. No sé por qué estoy hablando de eso, hermano, pero Dios lo sabe. Porque a veces confiamos, a veces somos tan crédulos como cristianos, y nos olvidamos que tenemos que tener discernimiento. Cuando tú eres un hombre de oración, una mujer de oración, cuando tú estás conectado con Dios y tienes comunión con Dios, cuando tú ayunas como Dios quiere que tú ayunes, cuando tú oras y te lamentas, no por ti ni por tu familia, porque todo está en orden, por la humanidad, oras, intercedes, por todo este tipo de personas, comienzas a ceñirte, a clamar, a gemir, a proclamar ayuno, a convocar, a estar ahí y a clamar para que Dios libere. Bueno, cuando no quisiéramos, hermano, que Venezuela vuelva a ser la Venezuela de antes, del año 70, 60. Oremos por Venezuela. Dios puede cambiar Venezuela, hermano. Dios tiene el poder para cambiar a Venezuela. Venezuela tiene una riqueza increíble, hermano. Ahí está el petróleo. No lo pueden explotar. No lo pueden explotar porque Estados Unidos se ha metido con todo. Ha impedido y impide. Hermano, ellos tienen riqueza como esta nación, hermano. Esta nación es rica. De verdad es increíble lo que hay en el Perú. Mire, nos han aprobado 200 productos de exportación agrícolas. Es decir, estamos exportando, creo que ahorita, $5.000 millones al mes. Nunca antes en la historia del Perú ha habido tanta prosperidad económica. Pero ¿cómo está la gente, hermano? Y hay otros sitios. ¿Por qué creen que la gente quiere venirse a vivir al Perú? ¿Por qué los argentinos y los chilenos y todos quieren venirse a vivir acá? Están viniendo. Pero, amado hermano, es tiempo de ayunar. Dios nos está advirtiendo. Dios quiere que nosotros le respondamos a Él. Clamemos a Él, proclamemos, ciñámonos con cilicio, lamentémonos como pastores, gemimos como ministro del altar, durmamos con cilicio, pasemos vigilia, ministros de mi Dios, tanto a los sacerdotes como ministros del altar. Vigilemos, porque Dios no nos quiere quitar ni la ofrenda ni la libación. Dios quiere que proclamemos ayuno, convoquemos asamblea, congreguemos a los ancianos y a toda la iglesia para clamar por las necesidades de los que están pasando problemas. El día de hoy, y voy terminando, tenemos a dos mujeres que de una u otra manera Dios les está usando acá en la iglesia. A Milagritos, que el día sábado le iban a operar a las 10 de la mañana, le subieron a la sala de operación, ya le estaban poniendo anestesia, y le dicen, ¿y usted ha donado sangre? Sí, pero acá dice que no. Bueno, ya le estaban, ya le iban a poner la anestesia. ¿Cómo será, pues, no? ¿Qué habrá pasado? No quiero pensar mal. Y agarraron y la sacaron. No, usted no ha dado. Ella había dado la anestesia, ella tenía todo en orden, todo. Y sacaron y pusieron a otra persona. Y a la hora que le tocaba, ya no lo operaron. Yo digo, Milagritos, por fin hay un Milagrito, le digo. Porque se llama Milagrito, por si acaso. No es su nombre, no es Milagro, ella se llama Milagritos. Y la otra, ella es la que ha estado ministrando la adoración y Dios la tiene ahora ahí. Ahí la tiene, hermano. Dios la tiene ahí. Le abrieron la puerta de un día para otro, así. Tuvo cólicos, tiene adherencias. Adherencias son una tela de araña que se forma cuando después lo operan a los hombres. Y el otro es nuestra hermana Guadalupe, que la han operado y no sabemos qué tiene, porque cuando habla mucho se llena de gases. No puede estar aquí. Una mujer de oración, una adoradora. ¿Por qué? Porque Dios, miremoslos, o Dios nos está quitando a esta iglesia esos ministros, porque no estamos andando bien, porque estamos en el chisme, porque somos expertos en el chisme, sabemos toda la historia de los hermanos que tienen sus temas, que todo algún día también, si que tú no te arrepientes, vas a caer en ese mismo tema. ¿Esa es tu especialidad? Que juzgamos fácilmente y lo sentenciamos y lo mandamos rápido al lugar donde, ¿no? Cuidado, iglesia. No pierdas el primer amor. Mírate a ti. ¿De dónde Dios te sacó?
de donde Dios te levantó. ¿Qué éramos nosotros, hermano? Y aún en este caminar de cristiano, ¿cuántas veces hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces? Y Dios ha tenido misericordia y nos ha vuelto a traer. ¿No será eso, amado hermano? Eso me preguntaba hoy día en la mañana mientras oraba. ¿No será que ya tú estás quitando, Señor, en esta iglesia? No te preocupes por la hermana Miguelito ni por la hermana Guadalupe. Ora por ellos y ora por tu vida. Si vas a averiguar qué cosa tiene y por qué tiene, arrepiéntete. Preocúpate por orar. Ora por ellas, para que Dios las saque en victoria. Pero si tu problema es saber qué tiene y por qué tiene y qué pasó y qué lo hizo, tienes un gran tema que debe ser libre de eso, que se llama chisme. Hay personas que no quieren dar detalles de las cosas que tienen, porque son reservadas. Pero si tú quieres saber, eso se llama chisme. Y la iglesia no tiene chismoso. Si tienes ese problema, arrepiéntete. Hay que busca en ayuno, en lamento, en lloro, gime delante de Dios y busca un arrepentimiento verdadero. Y si tienes problema con un hermano o con cualquier persona que no seas tú, tienes un problema. La tratas mal, tienes malos pensamientos, expresas palabras que son incorrectas, que tú nomás lo sabes, o en intimidad con otras personas, arrepiéntete. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y estás mal delante de Dios. Dios es santo. Dios lo sabe todo. Por eso que este mensaje viene de parte de Dios. Por cuanto has perdido el primer amor, dice, ¿no? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Levantémonos, iglesia. Padre, para mí es fuerte esto. Pero tú conoces, pongámonos de pie, amado hermano. Si alguien quiere pasar acá adelante, que pase, amado hermano. Si alguien quiere, de parte de Dios, está siendo impulsado por el Espíritu, pasar adelante, pasa acá adelante y pídele perdón a Dios. No te avergüences. Yo creo que en el infierno va a estar lleno de personas avergonzadas, que por vergüenza nunca se arrepintieron y aceptaron que su condición no era buena delante de Dios. Porque a veces más poder tiene la vergüenza que lo que Dios te habla y te ministra. Puedes pasar acá al altar, amado hermano. Y ahí, delante de Dios, póstrate de rodillas. Pero si Dios no te ha hablado, dale gracias a Dios. Si no tienes ningún problema, dale gracias a Dios. Pasa adelante. Aquellos que necesitan pasar. Y pídele a Dios que Él restaure tu vida. Pídele que Él produzca arrepentimiento en tu corazón. Padre, tú sabes cada corazón, Señor, en la condición en que está. Tú lo conoces todo, Señor. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu contrario a lo que tú has establecido para tu reino, Señor. Todo espíritu de mentira, de engaño, de falsedad, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de chisme, Señor, todo espíritu de difamación. Oh Padre de la gloria, lo atamos en tu nombre por la autoridad que tú confieres a tu iglesia. Porque tu palabra dice que todo lo que ataremos acá en la tierra es atado en el cielo. Eso nos enseñaste, Señor, también después de la oración. Y lo atamos por esa autoridad que tú nos das. Lo atamos, Señor, y te lo entregamos a ti, Jesucristo, a ti, para que tú hagas con ello lo que tengas que hacer. Pero también desatamos, Señor, sobre esta iglesia el espíritu de oración, el espíritu de intercesión, el espíritu de alabanza, el espíritu de adoración, el espíritu de bendición, de bendecirnos los unos a los otros, el espíritu de dar acciones de gracia, de gratitud hacia Dios, espíritu de alabanza permanente a tu nombre, Señor, porque tú eres Dios, Padre de la gloria, tú eres Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Declaramos tu victoria en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario te llevaste a todos los espíritus que te lo hemos entregado, Señor.
Porque tú llevaste cautiva la cautividad. Y después de que llevaste cautivo la eternidad, fuiste crucificado y después fuiste exaltado y a la diestra del Padre diste dones a los hombres, Señor, dice tu palabra. Dones de bendición, dones de alabanza, dones de adoración genuina a ti, Padre de la gloria. Porque tú eres Dios. Señor, mira estas vidas que están aquí, que quieren ser transformadas y cambiadas por ti, Señor. Y mira aquellos que están en su sitio ahí, parados y no se quieren mover, pero que están luchando con el pecado, Señor. Hazla trabajar. Espíritu Santo, tú convences de pecado, justicia y juicio. Haz esa labor. Señor, derrama espíritu de oración, de intercesión, de clamor. Derrama espíritu de que vivir en la verdad y permanecer en la verdad, porque la verdad nos hace libres, Señor. Vida abundante, vida plena en ti, Señor Jesucristo. Vida de alegría, de gozo, de acción de gracia, de amarte a ti sobre todas las cosas, de que tú tengas la supremacía en nuestras vidas, que tengas la preeminencia, que seas el primero siempre, 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 en todo momento y toda circunstancia. Gracias, Señor. Escucha el clamor que hacen tus hijas, Señor, y tus hijos, Padre, que quieren agradarte, que quieren hacer las cosas conforme a tu voluntad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.